Sí, a veces respiro yo mucho cuando empezamos los episodios porque claro, a ver, es que hay que respirar. En esta vida es muy importante respirar, ¿verdad que sí? Bueno, hoy vamos a tratar en el episodio un tema que me parece muy importante. Yo creo que desde una perspectiva que espero o creo que vamos a intentar hacerlo de una forma un poco original y que, bueno, que al final lo que busca es, como todo lo que hacemos aquí, reflexionar. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de los abusos. Vamos a tomar un poco como inicio el tema de los abusos en el mundo del cine. Y vamos a extender un poco más este discurso hacia algo más que habla de algo más estructural, como son los abusos de poder, ¿vale? Entonces, tengo a dos personas maravillosas y fantásticas que estoy súper contento de haber mezclado aquí, que de repente son como una mezcla muy guay. Por un lado, dos personas jovencísimas que están empezando en la industria y que llevan también mucho tiempo en la industria, pero ser joven es una cosa que se lleva de espíritu, cariño. ¿Sí o no, María? Mira, ¿arrugas o cáncer? Wow. Arrugas. Entonces, tengo 58 años y aquí estoy. O sea que fenomenal. Mientras sigamos vivas, todo va genial. Pues digamos que este episodio nace a raíz de un artículo que escribió Jesús Choya, que es productor, que en 2021 fundó la productora Pico 3 para poder producir historias que te apasionan y que ayudan un poco a dar voz a creadores de esta generación que estamos un poco ahí luchando por entrar en el mundo del cine, en este complicado mundo del cine. Tienes un currículum bastante heavy. Entre ellas has participado en películas como Cinco Lobitos, Un amor de Isabel Coixet. También has hecho un montón de producción de videoclips, cortometrajes y has estado también en teatro, en el radio, tienes un podcast, organizas mesas redondas. Y bueno, pues a mí me gustó mucho el artículo que escribiste, que lo titulaste El caso Bermud, porque no te quedabas un poco en el mundo de la cancelación, que es un poco de lo que venimos a hablar aquí, no en ese caso específico, porque no vamos a hablar de casos específicos, sino que tomabas un poco ese caso específico para hablar de algo que es una cuestión más sistémica, ¿vale? Una dinámica que al final está muy asentada en la industria y que estamos un poco acostumbrados a convivir con ella. Y aquí vamos a intentar reflexionar y un poco desbrozarla. ¿Qué es lo que a ti te impulsó a escribir ese artículo? Bueno, pues yo creo que el origen está precisamente en Los Feroz, donde se destapa, yo creo que el principio de todo en esta especie de Me Too que está viendo ahora, o que está empezando a ver ahora en el cine español, ¿no? Que es este caso de Javier Pérez Santana, el productor. Fue el año pasado, el 23. Que acosó a Yedet y que acosó a mucha más gente, entre ellos a mí en un momento dado. Yo estaba hablando con un compañero y me vino, yo no le conocía de nada, y me vino me plantó un beso en la boca, ¿no? Yo no le di ninguna importancia esa noche, o sea, seguí con mi noche perfectamente. Fue un momento profundamente incómodo y además un poco vergonzante también para mí, pero no le di importancia hasta que al día siguiente se destapó todo esto y empiezas a reflexionar un poco, ¿no? Que es también lo que decía Bob Pop en las declaraciones que hizo inmediatamente posteriores, ¿no? Que son cosas que de repente tienes muy integradas y que hasta que no hay alguien que te hace un poco, te remueve un poco y te hace ver que eso quizá te está haciendo sentir incómodo y que eso quizá además te está dejando una serie de consecuencias y de cosas, de secuelas que te hacen sentir incómodo, que te hacen sentir hostil en determinados espacios en los que no deberías sentirte así, no terminas de reaccionar o no se termina de iluminar la bombilla, ¿no? Y yo desde ahí, desde ese momento sí que pensé en muchas cosas yo me llevo relacionando con el mundo de la prensa de cine y con el mundo del cine desde que tengo 14 años por distintas razones, y eso me ha dado cosas maravillosas y muy buenas, y también algunas experiencias que son las que cuento en el artículo, que han sido mucho más desagradables, ¿no? Generalmente relacionadas con depredadores o con hombres, en mi caso, que soy gay, que me buscaban cuando yo era menor, incluso por debajo de la edad de consentimiento sexual, ¿no? Y yo aceptaba en todas esas acciones. Lo que pasa es que luego efectivamente vas uniendo cabos, vas atando cabos y vas empezando a entender que hay patrones, que hay cierta erótica del poder, que hay muchas cosas que además en este mundo del cine, donde tenemos esta idea un poco de estrellas del rock and roll y del glamour y del éxito muy interiorizado desde el principio, pues te seducen y te nublan un poco la vista, y es más tarde cuando empiezas a darte cuenta de las consecuencias que se tiene. A tomar conciencia. Y ahí fue el origen un poco del artículo, que hasta que no salió el artículo del País de Carlos Bermud tampoco me lancé como a ponerlo en palabras, pero estuve un año como dándole vueltas, porque obviamente también el hablar o el exponer, yo no soy nadie, ¿no?, en esta industria, pero
pero el exponerte tiene sus consecuencias y las ha tenido también, ¿no? O sea, que dar el paso es complicado a veces. Sí, es valiente. Yo creo que hay que hablar, que creo que es importante. Y para hablar tenemos aquí también a María Guerra. ¿Qué tal? Súper fan. Muchas gracias. Yo también. También una persona muy joven que lleva muchos años en la industria, en tu caso, y que también estás muy acostumbrada a contar un poco las cositas que pasan, ¿no? Es decir, desde el punto de vista más bien cinematográfico, sí. Pero que también estás como en contacto con un montón de personas y vives unos backstage que ahora un poco hablaremos de ellos. Mucha gente ya te conocerá más que de sobra como la Script. Eres periodista, has trabajado en medios como Cadena Ser y Movistar Plus. Tienes un puesto muy importante como persona seria que eres de presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Un marrón tremendo porque, es como... claro, además la gente dice, ¿pero por qué pasan cosas en Los Feroz? Pues pasan cosas porque el foco está puesto en el cine. Exacto. Y bueno, viviste un poco en primera persona, no en primera persona porque a ti no te pasó, entiendo, pero sí en primera persona porque tuviste que gestionar un poco esta situación en Los Feroz. ¿Cuánto se aprende del mundo del cine viendo un poco la vida como la ves tú? Es decir, como más como una espectadora, digamos, de todo el backstage del cine. Hombre, yo soy periodista y yo llevo 31 años trabajando de periodista. Entonces, la mirada del periodista es contar. Entonces, bueno, yo sí que tengo claro que el cine nos cuenta como sociedad. Y es verdad que últimamente, en los últimos años, las redes sociales han abierto los canales, o sea, los canales del País y El Mundo y La SER y tal, tienen un flujo de noticias que muchas veces no cubren la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, como presidenta de Los Feroz hemos tenido crisis informativas. Victoria Abril no se quiere poner la mascarilla, pues hay que hacer un comunicado y pararle los pies y decirle no, la comunidad va por delante. El año pasado con lo de Yedet, que además fue horrible porque habíamos conseguido que Almodóvar recibiera el premio de honor, que habíamos tardado 10 años en que lo aceptara. Y de repente esta noticia nos quedamos alucinados porque, fíjate, esto pasó un sábado por la noche y el domingo por la mañana me empezaron a llamar de todas las televisiones, gente súper miserable diciendo que iban a hacer programas que nos estaban insultando, y nosotros nos limitamos a hacer un comunicado diciendo que rechazábamos todo tipo de violencias. Y eso yo creo que son cosas horribles que pasan. Luego también hubo un poco la mirada de que es normal, porque en el mundo del cine hay puteo y es o sea, encima una mirada de consentimiento, porque es un mundo pérfido, que es lo más franquista y lo más antiguo que te puedes echar a la cara. Y yo por eso creo que es muy importante como periodistas decir: alto, que esto que está pasando aquí, como lo que le ha pasado a Jenny Hermoso, esto está pasando porque hay unos focos enormes en torno a estos negocios brutales que son el deporte y el cine, y además que tienen muchísima influencia sobre la sociedad. Por ejemplo, véase que en el fútbol no hay chicos gays, ¿no? O sea, así... no es que no existan. No es que no existan, es que sencillamente los que hay les debe dar pavor y todo el mundo a su alrededor les dice que no. Entonces, nosotros como periodistas pues tenemos la obligación de pararnos y decir, no, esto es otra cosa. Y este año el periódico El País, que yo les felicito muchísimo, sacaron un tema con declaraciones y con testigos que denunciaban a Carlos Bermúdez, y me parece que fue fenomenal. Pero la industria se queda así un poco tal, y la reflexión que nosotras hacíamos es que, genial, esto lo hace El País, mira hacia esta industria, pero ojo, que esto es abuso de poder y precariedad. Donde hay abuso de poder, donde hay precariedad, hay abusos sexuales y laborales. Y eso es así, y los periodistas tenemos que decirlo. Y yo, pues lo dijimos, y fue muy desagradable porque nosotros teníamos un bonito discurso sobre lo importante que era el cine, las narraciones que hacía en nuestra sociedad y la industria tan potente que es, como esta productora tan preciosa que tenéis, en la que trabajan 12 personas, que me parece gloria bendita, y no un lupanar en el que las cosas horribles y las personas que están dentro lo merecen. Entonces, pues...
perdón, no se me ha ido por los cerros de Úbeda. No, pero bueno, fantástico. Tomo el piropo por mí, por parte del equipo, que son gente maravillosa y que estamos súper bien rodeados. Sí, es verdad que a veces yo creo que es como un poco complicado comenzar ya de por sí la propia conversación, ¿no? Yo empezó así como un poco como, en plan, no me gusta prepararme esto demasiado, sí que tenemos como un guión y demás, pero no me gusta nunca prepararme porque me gusta dejarme llevar un poco por la energía de lo que pasa en el momento. Pero en este caso es como siempre una conversación como difícil de empezar porque dices, ¿por dónde la empiezo para que esto me lleve a algún lugar? ¿Qué es lo que... O sea, ¿habéis tenido dudas a la hora de decir, oye, sí, David, venga, me paso por el podcast a hablar de esto? Yo sí he tenido dudas, sí. Bueno, de hecho hablamos, ¿no? Un poco antes y tal. Sí que he tenido dudas, como he tenido dudas de publicar el artículo, como luego cuando el diario.es me contactó para comprar el artículo y para publicarlo también tuve dudas. Y las dudas yo creo que son las mismas que atraviesan a cualquier persona que se vaya a exponer en esta situación, que es que yo al final trabajo en una industria, trabajo en mi propia productora, en mis propias producciones, pero también trabajo en otras productoras, cómo eso les puede afectar. Yo tengo la suerte de trabajar en entornos laborales muy positivos y muy concienciados con este tema, donde hablo muy a diario de estas cuestiones, pero aún así sí que te entran dudas, claro. Yo publiqué el artículo y hubo dos periodistas dos periodistas de medios importantes que compartieron el artículo diciendo que yo llevaba siendo un trepa desde que yo tenía 15 años. Madre del amor hermoso. Un artículo en el que yo intento como con bastante distancia contar una experiencia personal y una serie de experiencias personales, ¿no? Sin juzgar más de la cuenta y sin, desde luego, tampoco intentar esto que hablábamos, ¿no? De cancelar o criminalizar, ni mucho menos, ¿no? Intentando ir un poco sí, compartiendo tu experiencia. A los grises de las cosas, ¿no? Sí, también a la propia responsabilidad individual también y a reflexionar un poco sobre lo que tú decías, ¿no? Sobre las estructuras que están muy asentadas y sobre los relatos que nos han estado vendiendo durante toda la historia en este caso, del mundo del entretenimiento y que nos los hemos ido comiendo, porque parece que esto solo ocurre en el sueño americano, pero la cosa esta de venirte de una provincia a estudiar a Madrid, cualquier disciplina artística o cualquier disciplina que tiene algo que ver con el entretenimiento, que toca un poco desde el ego y desde las inseguridades personales, que trabajamos con materia muy personal, creo que eres muy susceptible de acabar un poco obnubilado por todo lo que rodea el relato del glamour y de... Yo creo que de hecho la propia duda, que te exista ya la propia duda, ya es en sí como una muestra de que es algo muy incómodo de lo que hablar, ¿no? En tu caso, María, por ejemplo... Bueno, yo no dudé, me parece, porque yo considero que hay que seguir hablando de esto porque esto tiene muchísimos matices. Yo empecé a trabajar en el periodismo en el año 93 y he trabajado muchísimos años en unas empresas que son profundamente machistas, en las que se miraba, por ejemplo, han tardado muchísimo las personas, los homosexuales, las mujeres y hombres en la cadena SER han tardado mucho en tener micrófono grande. Claro. ¿Sabes? En presentar programas de la misma manera que las chicas gordas tampoco progresaban. O sea, esto es lo habitual. Yo me he criado profesionalmente en mundos machistas en los que se menospreciaba a las personas de una manera tremenda. Luego también en un país pequeño en el que las industrias culturales son muy pequeñas, las periodísticas también. Yo he contemplado el atropello de toda la vida. O sea, yo he vivido con el atropello y a mí, por eso hablo a calzón quitado, porque yo ya no trabajo en la SER, yo trabajo en Movistar, entro y salgo, hago un programa y me voy, y yo me siento totalmente libre para decir que hay que denunciar que este relato del victim blaming, que la víctima es una guarra o un aprovechado, eso es una mierda que hay que apoyar totalmente, que se sufre muchísimo. Yo respeto, les doy las gracias a las mujeres que han denunciado a Bermú, espero que haya muchas más. También en esa mentalidad patriarcal y antigua parece que solamente son las mujeres las que reciben la violencia sexual. Los tíos también. O sea, Kevin Spacey a los 2 días del Me Too de Weinstein apareció como lo que era un depredador laboral y sexual, y me parece genial que pasara así, porque todo lo que pase hay que analizarlo, porque tenemos que revertir las narraciones de lo que somos, de lo normal, a la mierda lo normal. O sea, lo normal no existe. No existe que haya que aguantarse y que haya que ser maltratado. Yo desde luego creo que este es un momento magnífico
para la verdad, que la verdad es muy jodida para muy las jodida. víctimas, muy jodida. Yo conozco mujeres del caso Bermú y la verdad es que les digo, por vosotras, por nosotras, lo habéis, por ti, por tus compañeras. Yo creo que el tema queer también como que le añade como esta otra capa, ¿no? Al tema, que es un poco lo que estabas como comentando, que por un lado está como que la violencia de género contra las mujeres es algo muy claro y que tiene muchísimo recorrido también como público, en el sentido de que todos como que asumimos, bueno... Menos Ayuso. Menos Ayuso y menos según qué personas no lo asumen, pero que en general asumimos que, bueno, pues que es algo que es real, que existe y que es una problemática. Sin embargo, hay como una invisibilización con las personas trans, con las lesbianas, y con todas las personas queer, ¿no? Con los chicos, en el caso de los hombres, por ejemplo, como... se nos ha criado y socializamos mucho desde lo sexual a veces, ¿no? Parece que, pues un poco esto está justificado, que te ¿no? lo mereces, claro. Como somos promiscuos, Sí. pues ya, pues sí, pues chico, pues si te han violado, no te han violado. Es que te has metido tú un poco ahí en el problema, ¿no? Y yo creo que tenemos en el colectivo, estamos tan sensibilizados precisamente a ser cuestionados, a recibir ataques, a que se ponga en duda lo que estamos diciendo, que a mí, por ejemplo, uno de mis mayores miedos o de mis mayores preocupaciones a la hora de publicar el artículo y de hablar de lo que estaba hablando, de mi experiencia, que es con hombres, era precisamente que se me acusase un poco de homofobia interiorizada, Claro. de estar como haciendo la cama a la ultraderecha. Esto yo lo he visto en debates públicos. Esto yo lo he visto en debates públicos precisamente y muy recientemente, ¿no? En el momento en el que se plantea algo que es medianamente incómodo o que tiene que ver con algo de autocrítica para el colectivo, para una minoría, parece que como no tengas el relato como de víctima perfecta o no tengas el relato como ideal que también nos han vendido, yo creo que todo esto tiene mucho que ver. Nos dedicamos a narrar y a contar historias y todo esto tiene mucho que ver con los relatos también, ¿no? Esto pasa mucho, yo creo que también, y no sé a quién hace poco se lo escuchaba, que se ha vendido mucho esta idea de que los violadores o las personas que cometen agresiones sexuales siempre o a veces se venden como un encapuchado que te está esperando en un callejón sin salida, no sé qué, y es como no, que es gente que está a nuestro alrededor, que convive, que forma parte de nuestra familia, que son nuestros compañeros de trabajo y que está a nuestro alrededor con una normalidad absoluta. De hecho, aquí que me apetece también como mencionar a Bárbara Mestanza, que la adoro, que es una creadora que ya creó una obra que se llama Sucia, en la que habla un poco de una experiencia personal que tiene que ver precisamente con el abuso, y ella precisamente hace poco en un programa de radio hablaba de que el abuso de poder se ejerce de muchas formas. Una de ellas, al final, es la violencia sexual, como estamos hablando, ¿no? Pero sobre todo también es un abuso de poder el dar un premio a alguien porque es tu amigo, dar trabajo a alguien porque te invita a coca. ¿Cuántos casos de lo que estamos viviendo se tienen que destapar para que empecemos a entender que esto no es algo circunstancial por unos monstruos horribles y que es algo realmente estructural? Allá vamos. Pues es un melón, pero a mí mi primera pregunta cuando salió lo de Bermud es que efectivamente aquí estamos hablando de violencia sexual y además estamos hablando de violencia sexual en el entorno de la intimidad, que es quizá más difícil de destapar, pero ¿cuántos casos los que nos dedicamos a esto conocemos de violencia y hostilidades muy evidentes en rodajes? En rodajes donde trabajan ¿qué? Mínimo medio centenar de personas, o sea, entornos muy públicos, muy visibles, donde no es que lo sepa la víctima y el victimario, es que lo sabe mucha más gente. Estaban y aún así delante, cerramos todos el pico. Yo también me incluyo. Yo creo que ahí tenemos que hacer todos un ejercicio de pensar y de ver por qué estamos callando, ¿no? Y de autocrítica, porque a lo mejor cuando ya empiezas a rodar o tienes como entendido que la dinámica es un poco así agresiva y tal, empiezas a tomar como tuyas conductas que de repente dices, oye, pues a lo mejor esto no acabo de tratar bien a esta persona, debería pedirle disculpas, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que estas denuncias han abierto una sensación de muchísima fragilidad a la industria, precisamente porque aunque no hayan sido violencia sexual, hay violencia laboral, hay violencia, ese abuso, esos compañeros que gritan, que maltratan, humillan, eso es una cosa que inquieta mucho al mundo, a la industria del cine y yo creo que también al periodismo, porque en todas las industrias que son un poco precarias en el sentido de muchos becarios, jornadas muy largas con becarios con
muchos años, que antes había una broma de que los becarios eran ancianos. Todo eso, sí, ahora ya parece... la peli esta, ¿no? No era Robert De Niro. Claro, pero vamos a ver que gracias a Yolanda Díaz se ha parado esto, pero las empresas estaban encantadas de todos los colores. Entonces, esto abre unas reflexiones enormes que luego también yo creo que empiezan desde que habría que tener talleres infantiles prácticamente para evitar igual que en el colegio siempre pensamos las madres que quien acosan son otros. Tenemos como que, si no fuera cosa nuestra. Y nosotros mismos tenemos que pensar cuántas veces en una posición de poder no has menospreciado, has hecho de menos. No creo que haya que ser Santa Teresa de Jesús, pero yo creo que sí que esto abre toca muchas conciencias y también muchos bolsillos, porque esto pone en peligro a gente con poder. Yo creo que hay un tema de base, y que imagino que en la industria del periodismo suceda un poco también, que es que todavía en España y en el cine, yo creo que a nivel internacional, quienes están tomando las decisiones, es verdad que ahora las cosas parece que están cambiando, cada vez hay más directoras, cada vez hay más productoras, pero en última instancia quienes están tomando las decisiones en gran medida son hombres, y son además esta idea de ejecutivo agresivo, de macho alfa, que yo creo que es de donde vienen un poco todas las cosas, porque sí, aquí podemos hablar... Y que decide qué es lo que a la gente le importa, claro, y lo que la gente quiere ver en el cine y lo que no quiere ver. Totalmente. Cariño, pasatea por la calle o paséate. ¿Por qué los podcasts están teniendo la repercusión que están teniendo? ¿Por qué otros formatos están teniendo la repercusión que están teniendo? Porque ese espacio no está teniendo una respuesta en el mundo del cine, ¿no? En el mundo de la ficción. Bueno, es que el mundo del cine es una industria muy cara. Hacer una película es muy caro, y evidentemente estas estructuras de poder, de confianza, que son muy masculinas, y que en efecto hay productores que llevan ahí mucho tiempo y que están haciendo unos productos muy sólidos, muy petrificados a veces, y que se mantienen. Y la Academia de Cine, por ejemplo, es una academia que a mí me parece muy conservadora, que no piensa demasiado lo que vota a veces. La verdad es que me estoy cubriendo de gloria, me van a echar de todas partes, pero quiero decir que en el sentido de que son muy conservadores, y es que no lo piensan, porque hay inercia. Nosotros, que en Los Feroz somos una asociación de 200 periodistas que nos han llamado muchas veces blogueros en pijama, que también ahí hay un desprecio a los periodistas pobres, ¿no? O sea, quiero decir que todo esto está totalmente ligado. Entonces, la inercia de la confianza, yo confío en gente que está bien vestida, que son tíos, que vienen en un buen coche, que me recibe una secretaria, eso sigue existiendo. Que ahora estos ejecutivos van en zapatillas Ecoalf, pues sí, pero a mí, que soy una señora de 58 años, me consideran que esta señora tiene que estar en su casa. Entonces, claro, les molesta que esta señora siga. Me importa un comino. Si alguien me da trabajo, allá que voy, porque yo creo que hay que luchar contra eso. Y a mí, como mujer de 58 años, ya me están queriendo invisibilizar. Pues no, pues sencillamente yo digo las cosas que me parece que tengo que decir, y además que hay que abrir las ventanas y perder el miedo. Eso me parece que es importante. En el artículo, Jesús, tú decías una cosa que me parecía muy interesante, que es: hay conductas tan integradas en la normalidad de las cosas que a veces sencillamente las integras también dentro de la tuya propia. Pero las cosas, incluso dentro de lo que consideras normalidad, pesan. ¿A cuántas violencias estamos acostumbrados que las tomamos como normales? Pues una de ellas sería, por ejemplo, la precariedad sería una de ellas. La precariedad, ¿no? Sería una de ellas, y el miedo también a no poder enfrentarte, ¿no? A no poder decir hasta aquí, o no me trates así, no me hables así, aunque tú estés por encima mío, en el mundo del cine es una industria muy jerárquica, sí, y tiene cierto sentido porque efectivamente trabaja mucha gente y hay que guardar un orden, pero a pesar de eso tiene que primar el respeto y las formas, ¿no? Sea con quien estás hablando. Y aparte, como el canal siempre tiene que estar abierto, yo creo, a que aunque hay una jerarquía para que todo funcione y salgan las cosas adelante, esa jerarquía no implica que tú no puedas hablar a tu superior o a tu jefe o a tu jefa y decirle: oye, tía, aquí a lo mejor estás un poco tensa o tenso, sí, me has hablado fatal. Yo qué sé, vamos a hacernos la vida un poco más fácil a bueno, todos, yo creo, ¿no?, que vivimos un momento muy bueno en el sentido de que se han abierto las ventanas. En los rodajes ahora sí que se están incluyendo dentro de los contratos cláusulas y departamentos para presentar quejas. Eso es muy importante. Otra cosa que yo quería decir sobre el tema de las denuncias, porque Penélope Cruz, que ella, claro, ha trabajado con Woody Allen. Woody Allen fue absuelto en las acusaciones
de agresiones a sus hijos, pues Penélope Cruz en Los Goya decía con mucha razón, vamos a ver que la prensa no son tribunales. Y eso es verdad. Sí, hay una parte que es verdad. Eso no son tribunales. Pero también hay una manera de pensar que precisamente estas mujeres o hombres que han entrado en relaciones sometidas, que luego han tenido violaciones, es lo que dice CIMA, que es la Asociación de Cineastas Mujeres, es que hay una dificultad, y es que si tú te presentas en una comisaría después de algo que tú consideras una agresión así en caliente, esas declaraciones te van a acompañar a lo largo de todo el proceso. Y es ahí donde muchas víctimas pierden luego frente a gente muy poderosa que hemos visto que no ha conseguido esas condenas. Entonces, yo creo que aquí hay que ya dejar de rasgarnos las vestiduras, ponernos tal y decir, venga, vamos, y necesitas una abogada, en el caso de una tía, una abogada y una psicóloga. Y los chicos también. Necesitáis apoyos. Pero totalmente, y además no solo legitimar los relatos cuando necesariamente haya una actitud delictiva, porque volvemos al terreno en el que a veces hay muchos grises, a veces hay cosas que no son constitutivas de delito penal, pero también nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad y un derecho de poder juzgar y de poder decidir lo que nos parece que está bien y lo que nos parece que está mal, sin necesidad de que tenga que ser una caza de brujas ni una persecución, pero sin tampoco necesidad de que haya una condena penal siempre para legitimar nuestros discursos. Sí, además, es una cosa un poco más completamente gris, y aparte añadiría otra cosa, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que decías de Penélope, ¿no? Que, claro, Penélope es una persona hiper privilegiada porque tiene un poder desde el que puede ejercer cualquier tipo de denuncia que va a ser escuchada, pero hay muchas personas que no tienen ese poder o esa visibilidad que, claro, a lo mejor pagarte un abogado o pagarte un psicólogo no tienes los recursos para poder hacerlo, y a lo mejor tu única forma es hacerlo así, en plan, a través de pues un artículo con un periódico o de otra forma, ¿no? Que no creo que eso le quite legitimidad a lo que estás viviendo si realmente nace desde un lugar honesto, ¿no? Bueno, yo creo que Penélope lo dice un poco también para que no haya juicios sumarísimos y no se fusile a la gente al amanecer. O sea, yo creo que ya lo dice por esto. Yo creo que, por ejemplo, Jenny Hermoso, el beso no consentido, ha tenido una repercusión en los medios anglosajones, porque estamos hablando de Occidente, en otros lugares de la Tierra se viola a las niñas y a los niños todos los días. En este momento, miles. Entonces, nosotros estamos en un mundo privilegiado, y estos casos que están en el cine y en el deporte, como el beso de Jenny Hermoso, ha tenido un impacto brutal, porque esto no es solamente España, esto es Estados Unidos, esto es Suiza, Alemania es una sociedad súper machista, súper violenta, y nosotros, que España es un país en ese sentido súper abierto, porque en Italia la homofobia es salvaje. Entonces aquí estamos diciendo las cosas, y yo creo que España ha sido un faro con lo de Jenny, muy importante, porque eso se han sentido muy reflejadas muchas personas del mundo occidental. Y que aquí yo creo que se ha como mezclado quizá en el caso, por ejemplo, de Jenny, que como somos nosotros los españoles a la hora quizá como de expresarnos físicamente, cuando te ves con alguien que a lo mejor pues das 2 besos, un abrazo, no sé qué, no sé cuántos, cuando a lo mejor, por ejemplo, en una sociedad como la americana, pues es un poco ya extraño, de normal que te des 2 besos o un abrazo con alguien, y tienden más a, pues eso, pues a darse la mano o a decir hola, ¿qué tal? O no tocarse, ¿no? Entonces como que de repente el caso de Jenny yo creo que ha sido como muy explícito y muy simple de entender para todo el mundo. Sí. Y creo que, bueno, pues creo que a muchos tíos sobre todo creo que ha ayudado a reflexionar, porque creo que las personas que hemos vivido situaciones de estas características es que no dudamos ni un minuto, claro. Me refiero. Era como, ya lo estabas viendo y entendías perfectamente lo que estaba pasando. Y si eso pasa en público, ¿qué es lo que pasa en privado, cariño? Si te permites la licencia de hacer eso en público, ¿qué es lo que no te permites hacer en privado? Claro. No, y de esto hay alguna cosa que es súper interesante, que también a mí al menos me permitió, lo de Jenny Hermoso y todo lo que ha pasado en el mundo del cine durante estas últimas semanas, reflexionar también sobre actitudes mías. Obvio. Yo espero que no haber cometido ninguna actitud de este tipo, creo que no, pero sí que de repente hay pequeños momentos en los que dices, oye, igual en este momento he hecho sentir incómodo, porque lo que para mí era un código que tenía integrado dentro de mis códigos de confianza para la persona que tenía enfrente en aquel momento, no. Entonces también creo que eso, a pesar de que haya gente que diga que es censura, que es poner puertas al campo, que es cortarnos y cuando no debemos cortarnos,
creo que es bueno, porque lo que va en pro es de hacer un mundo más cómodo para todos, ¿no? Que es lo que deberíamos perseguir. Yo tengo muchas amigas que dicen que están felices de que haya pasado la pandemia porque ahora no tienen que besar a tíos o a gente que el típico... es que, mira, los chicos por primera vez están experimentando cosas que nosotras hemos experimentado toda la vida. ¿Quién no se ha ido a casa después de que te haya dado un beso un guarro? Entonces dices, bueno, el camino que tenemos que andar, lo que tenemos que recontarnos a nosotras mismas. Claro. Yo llevo yendo a eventos de cine por diversas circunstancias desde que tengo 15, 16 años. Y yo no entendía por qué yo me sentía tan incómodo en las fiestas de cine de un tiempo a esta parte, cuando salgo con mis amigas de fiesta no tengo para nada esa incomodidad. Y reflexionando, haciendo tu terapia, haciendo tus cosas, colocando, hablando mucho con amigas también, que yo creo que ahí es lo que tú decías, que llevan un camino, las mujeres lleváis un camino adelantado. Claro, un camino adelantado de que te ha metido mano, por desgracia, y era normal. Pero ahí es un favor que yo creo que a los hombres queer nos hacen las mujeres, el poder hablar con ellas también, el que puedas como recolocar cosas gracias a también sus experiencias. Ahí también te das cuenta de que dices, ostras, claro, pero si es que yo desde que tengo esta edad y llevo yendo a estos eventos, me lleva persiguiendo este señor o este otro señor que tiene más de 2 veces mi edad, que tiene una situación de poder y que claro, ¿cómo no me voy a sentir incómodo? ¿No? Si no tenía ni la conciencia ni la consciencia para saber si eso me apetecía o no me apetecía como la puedo tener ahora, ¿no? Sí, un poco. De hecho, por ejemplo, a raíz de todo de hacer este episodio sobre este tema, el otro día una compañera nos lo contaba, que ella en algún otro, que como que nos daba las gracias de estar en un espacio más seguro, porque en otros trabajos le ha pasado que trabajando para un productor, el cliente, que era el que contrataba los servicios de ese productor, se permitía el lujo de tocarle el culo. Ostras. Y claro, ya se sentía en un lugar que es como, pero si esta persona es mi jefe y es el productor y es colega del otro y les veo colegueando, el otro me toca el culo, entonces ¿a quién acudo? Estoy completamente fuera de lugar. Y si digo algo, no me va a volver a contratar. Hombre, claro, porque no toques a mi cliente. Claro, exacto. Y ahora hay protocolos, por suerte, efectivamente Claro. se están, yo creo que también con la llegada de productoras mujeres a los puestos de responsabilidad, que es una gran noticia, pero antes yo tengo experiencias, yo no trabajo tanto en rodajes, pero experiencias de amigas que han trabajado en rodajes, que han tenido malas experiencias y sus jefes directos del departamento que fuese les han dicho, mira, mejor no revuelvas esto porque es tu palabra contra la suya y va a ser peor para ti, que estás de becaria o que acabas de entrar. Y aquí hablamos de personas que estamos entrando o abriéndonos un poco camino en el mundo de la industria audiovisual. Pero, por ejemplo, en tu caso, María, que ahora lo estabas diciendo, que ahora te sientes quizá en un momento más libre, ¿no? Porque vas un poco más a tu bola en ese sentido, ¿no? Porque soy freelance. Porque eres freelance. ¿Cómo has dirimido dónde estaba la línea roja entre me tengo que callar esto, no me lo tengo que callar, aquí no me callo? Pues yo siento una vergüenza total por haber visto, incluso padecido relaciones de, pues un poco de desprecio y de poder muy tóxicas y haberme callado y que me parecía normal. Y también lo he hablado con mujeres de mi generación y yo creo que para nosotras es muy importante por este feminismo transgeneracional y también es verdad la relación con el mundo queer, que es muy abierto y que verbaliza mucho, y que nosotras en concreto hemos aprendido mucho de las mujeres de las nuevas generaciones, que son abiertamente sinceras y dicen las cosas porque las redes sociales han abierto altavoces y han acallado a gente como, por ejemplo, a Bollero, que para mí toda la vida ha sido un señor que nadie le ha contestado. Entonces, a mí esto me llena de orgullo. Exactamente, digo, mis hijas, estas son mis hijas, qué maravilla. A mí me emociona ir a la manifestación del 8M y ver a esa cantidad de niñas de 14 años, porque digo, esto no va a cambiar. Barbie es otro mundo, o sea, es porque yo es que estoy viendo otro mundo. Claro. Y siento una vergüenza porque he dicho lo que hemos pasado. Y yo lo hablo con mujeres de mi edad, con compañeras, y decimos, madre mía, lo que hemos visto y lo que nos hemos callado. A mí me gusta mucho un episodio que hizo Évole con Maruja Torres, que no sé si lo visteis, que me pareció muy chulo, en el que ella de repente hablaba de un abuso que vivió, en el que lo contaba diciendo que había un doble juego por parte de su agresor, que por un lado era si podía follarme y el segundo era desprestigiarme, porque ella trabajaba muy bien en ese periódico, ¿no? Como que había como un poco ese doble juego entre, por un lado,
te voy a violar y por otro lado es que te voy a desprestigiar profesionalmente. Bueno, claro, ¿no? porque siempre ha habido, igual que lo de las señoras, ¿por qué una mujer va a tener que tengo menos potencia profesional a mis años y por qué una señora, yo ya no acepto lo de la señora, ni de broma ni no lo acepto, pero eso ha estado así, siempre, porque las mujeres de mi generación estamos infrarrepresentadas, sencillamente, o sea, no hay voz, siempre nos han representado los demás y entonces esto ha sido una cosa terrorífica y por muchas, yo tengo hermanas que son médicas y ellas me lo decían, una de mis hermanas que están ya jubiladas, pero decía, a mí tengo menos autoridad ante la jefatura porque tengo 60 años y estoy gorda. Tócate las narices, la cantidad de gordos que gobiernan el mundo. Eso está ahí. Y entonces esto tiene que ser una época de revolución y de autoestima colectiva y apoyarse en las demás y en los demás, porque esto tiene que cambiar, pero solamente cambiará si vamos juntas, solo. Todas y todos. Sí. Y todos. Yo creo que sí, porque además es como muy transversal, como decías, ¿no? Creo que como que... Total. O aquí, por ejemplo, desde el podcast abogamos mucho por esta unión de luchas en el sentido de que obviamente cada una tenemos nuestro particular partido, digamos, pero es verdad que creo que todas vamos un poco en unión y en conjunto para que cambien las cosas, ¿no? Y cuantas más seamos, realmente más poder podremos ejercer, porque es que somos mayoría, va a empezar. También en el artículo, Jesús, que te estoy mencionando mucho hoy, hablabas de una circunstancia muy extendida que es la de la depredación de jóvenes que dan sus primeros pasos en el mundo audiovisual por parte de hombres en posiciones de poder, que generalmente usan además aquello que tienen a su alcance para impresionar o imponer, sabiéndose objeto de admiración. Es muy invisible muchas veces, ¿no? Lo que decíamos, este abuso de poder cuando tiene que ver entre dos hombres. En tu caso, ¿cómo lo has vivido esto? ¿Cómo crees que opera de forma diferente en nuestro caso? Pues la verdad es que las diferencias no las sé y debería igual hablar otra persona, ¿no? que haya podido vivir como esas otras formas de violencia, una mujer. Pero yo creo que hay algo un poco más civilino quizá o más silenciado, ¿no? También, que hace que tú como víctima te confundas más, ¿no? Para mí hay una clave y un punto que para mí fue importante a la hora de publicar el artículo y que yo creo que es el momento en el que ya como sociedad o como colectivo o como profesión daremos el paso de verdaderamente intentar solucionar el problema, porque yo creo que de momento estamos como viendo un poco por dónde van los tiros, que es el momento en el que entendamos eso, lo que llevamos hablando, todos los grises que tienen estas circunstancias, que no hay un agresor perfecto, encapuchado, que te vaya a coger a las tantas de la noche en una esquina, y que tampoco hay una víctima que por haber vivido una experiencia que le ha generado dolor o que igual no le ha generado tanto dolor, pero claramente han abusado de ella de alguna manera, tenga que estar en depresión en la cama llorando todo el rato, ¿no? O sea, eso yo creo que es una clave muy importante. Porque una de las cosas, por ejemplo, que se comentaba mucho con el caso de Bermud y que yo también lo he experimentado a la hora de reflexionar sobre mis propias experiencias con hombres, es, bueno, ¿por qué estas mujeres repetían, ¿no? ¿Por qué volvían a acostarse con Bermud? Y yo creo que ahí hay una cosa que, para empezar, me parece que quien dice eso ha debido vivir muy poco, porque ha debido experimentar muy pocas cosas en su vida como para no saber lo que significa a veces engancharte o a veces estar enganchado, a cosas que no te están sentando bien. No tener conciencia de lo que está pasando. Sí, que en las relaciones hay relaciones de poder. Pero y que el deseo es muy complicado de manejar y muy maleable por una persona que tenga una autoridad sobre ti, ¿no? Entonces, en mi caso, yo no he sufrido ninguna agresión sexual. Yo todas las relaciones que tuve sexuales en aquellos años fueron plenamente consentidas, pero sí que acababa haciendo muchas cosas por inercia que estaban escondidas en, bueno, te voy a invitar a esta fiesta de este estreno que para ti es importante porque acabas de llegar a Madrid y estás estudiando cine y te apetece entrar en este mundillo, o bueno... Entonces, ¿no crees que ahora, pasado el tiempo, ese consentimiento crees que lo pondrías un poco en causa en el sentido de que, teniendo la información que ahora tienes, pues a lo mejor hubieras tomado otras decisiones? Eso, efectivamente. Era un consentimiento y un deseo que estaba claramente instrumentalizado y claramente dirigido, porque había muchas cosas que me superaban a mí en edad y en experiencia, ¿no? Y además había esta frase siempre que yo creo que suelen utilizar este tipo de depredadores sobre las víctimas más pequeñas, que es, bueno, es que eres muy maduro, es que eres muy maduro para tu edad, ¿no? Pero esto a mí me lo enseñó la psicóloga, la madurez y la experiencia no siempre van de la mano, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí hay que
reflexionar sobre las responsabilidades individuales y hacer también un poco de autocrítica, pero en última instancia la responsabilidad siempre va a estar en la persona que ejerce poder. Obviamente. Y que tiene el poder, ¿no? Sea del tipo que sea. De hecho, por ejemplo, Bárbara, que antes la mencionaba, Bárbara Mestancia, ella hablaba de cómo me ha podido pasar esto a mí, yo, que soy una mujer intelectual, leída, que he leído, que soy una feminista convencida, ¿cómo es posible que yo haya acabado en una situación así? Pero es que lo de la mala víctima me parece que es importantísimo subrayarlo. No hay malas víctimas, tampoco exactamente. Las agresiones no se producen todas en un callejón, a veces sí. Y tú puedes entrar en una habitación con una persona y ahí pueden pasar cosas en las que no hay consentimiento. Y eso hay que trabajarlo colectivamente. O sea, necesitamos... me gusta mucho la película de American Fiction porque Fiction América cómo se ha narrado a sí misma, ¿no? América ha rechazado el papel de víctimas de los negros hasta el punto de que ahora solamente quieren que sean víctimas para que les absuelva, ¿no? Bueno, pues nosotras tenemos que recontarnos nuestra vida y tenemos que decirnos las cosas que hemos hecho pero que no queríamos hacer. Y eso lo tiene que hacer cada generación. Y lo de hermana, yo te creo, tenemos que creernos. Y eso es, y además también yo en esto no quiero poner que haya culpables, pensar que el hombre con poder es siempre culpable. Porque yo creo que hay dinámicas que en el documental de Isabel Coixet, El techo amarillo, decía que este profesor de teatro que había abusado de 60 alumnas a lo largo de muchísimo tiempo, tenía un compañero, un chico joven, que había aprendido esa manera. No todos los jefes son así y no todos los hombres con poder son depredadores. Pero es verdad que ha habido generaciones que han aprendido ciertas cosas y hay que desaprenderlas, chavales. Y al revés, como víctima también lo aprendes, ¿no? Es lo que hablábamos de los relatos. O sea, también es lo que te venden, entonces lo ves como algo completamente normal y eso luego ya, hasta que no te ha dejado esas secuelas y te afecta en tu comportamiento del día a día y dices, uy, qué raro esto. ¿Y qué te enseñan en el cole? Claro. ¿Qué te enseñan tus padres? Muchas veces te enseñan a no enfrentarte. Claro. Y el no es una palabra mágica. Hay que aprender a decir no a todos los niveles. Yo en eso creo que hay que hacer un curso, no sé si tenemos que hacer un taller, un podcast del no. Exacto, un podcast del no. Es fundamental que desde pequeñas y pequeños aprendamos a decir no. Esto no me estás ofendiendo o esto me duele, ¿no? Y porque, claro, eso es porque a veces la agresión es un dolor espiritual. No es una hostia con la mano abierta. Sí, es como también aprender a dónde están tus límites y aprender a ponerlos. ¿Vosotros en alguna vez os habéis encontrado un poco en el otro lado? Hablamos mucho de las víctimas, pero ¿os habéis encontrado en el otro lado? Es decir, ejerciendo un poder y os habéis dicho, uy, vaya, aquí de repente he hecho algo que no me he sentido como muy cómodo. Yo sí. Bueno, yo que he tenido muchas veces, he sido directora de programas, ahora me doy cuenta que ha pasado mucha gente joven por mi programa o por la redacción y yo apenas les he visto. Claro. Bueno, pues en mi programa no porque trabajaba con ellos, pero en la redacción sí me he dado cuenta que yo a la gente joven no la miraba, no la veía y entonces el no ver lo que he intentado a veces sacar a personas que estaban pasándolo mal, pero sí que me he dado cuenta que he tendido a minimizar a las personas sin poder. Me he dado cuenta, la verdad. Sí, que creo que es importante como naturalizar también lo que decíamos, la autocrítica de, oye, pues aquí de repente o en este momento, por los motivos que sea, yo me he comportado de una determinada forma, hago autocrítica y puedo hacer algo para que eso cambie, ¿no? Y como naturalizarlo y ponerlo como algo también normal, porque si no parece que solamente nos quedamos en esos... ¿no? Eres el malo o eres la mala, claro. Y ya de ahí no salimos, ¿no? Como que es la única narrativa y es como todo muy como visión túnel, en plan de no abrimos como nuestra mirada más allá. Yo lo que siento es eso, precisamente ahora en el caso de la industria del cine, ¿no? Que lo cómodo dentro de la profunda incomodidad que es todo lo que está sacudiendo ahora mismo la industria del cine es dar unos nombres y echar esos nombres, expulsarlos. Eso limpia conciencia y nos deja tranquilos. Lo incómodo es tener estas conversaciones, las estamos teniendo nosotros, pero las deberían tener las personas que verdaderamente ahora mismo tienen poder en la industria, claro, y responsabilidad en la industria. Y eso no está sucediendo. A mí eso me hierve un poco la sangre, porque es una oportunidad que se va a agotar, porque llegará unos meses en los que, dentro de unos meses, esto seguirá yo no creo que se vaya a agotar, fíjate, quizás soy muy idealista, pues pero yo no soy tan optimista. Yo creo que hay miedo en la industria. Yo creo que hay miedo porque
en efecto hay conductas que antes, como decía Domingo, ¿no? Plácido Domingo, que antes él pensaba que era normal, y yo creo que hay miedo porque ha habido muchos años de unas conductas pues agresivas y de desprecio a la gente que estaba trabajando por debajo de ti. Y entonces yo creo que sí que hay miedo y que hay mucha gente preocupada, y yo creo que eso es bueno. Es bueno no que haya lapidaciones, sino que sencillamente la industria, todas las industrias tomen conciencia y digan eso que pasaba, esa manera que teníamos de tratar a los becarios y a las becarias a lo mejor no era la correcta. O esforzarse, porque cuando tú estás trabajando, yo hago un podcast, ¿no? Y entonces vienen los actores y tal, y la gente del equipo siempre me dicen qué majo era tal, porque ese actor se había detenido a saludar, buenos días, no había dicho hola Manolo, ¿cómo estás? Claro. Sino hola, o sea, identificar a los compañeros como seres humanos. Y yo creo que hay miedo, pero también hay un aprendizaje, porque esto es estructural. Sí, aparte yo creo que ese miedo como que pone en tensión un poquito, esa tensión positiva de que cada uno haga autocrítica en su casa y diga, oye, a lo mejor esto que estaba haciendo hasta ahora, si a este señor se lo han venido a machacar, oye, a lo mejor lo que yo estaba haciendo no estaba bien, ¿no? Y tengo que darle una vueltecita. Bueno, yo soy muy idealista. Esto conecta con esta idea de qué películas y qué no películas se producen, se hacen, salen adelante, porque al final, y antes lo estabas diciendo tú también, Jesús, esto repercute, porque ahí en el cine al final no deja de haber unas personas, esas personas poco visibles muchas veces, que son las que finalmente toman las decisiones de que una serie se produzca, una película se produzca y demás. ¿Quiénes son estas personas que luego tienen la última decisión a la hora de decidir? Yo sé, bueno, a ver, claro, pero yo no estoy entrevistado, yo soy aquí el que pregunta. Bueno, pues son los grandes... O sea, aquí en esta industria... ¿Cómo son estas personas? Bueno, pues son señores que conocen la industria muy bien porque llevan mucho tiempo trabajando en esto. Y yo España también es un país con una industria pequeña. Claro. O sea, que eso también hay que dejarlo claro, que el caso de Bayona, que aparte que es una producción de Netflix USA, o sea, digámoslo, que es 60 millones, pero que Bayona ha utilizado en la industria española. Bueno, luego que Bayona yo creo que no tiene mala fama, la verdad, pero bueno, quiero decir que no son las películas del tamaño de la de Bayona, son películas más pequeñas, y entonces hay gente que sabe muy bien moverse y hacer que las películas sean rentables. Y luego hay directoras, yo que es lo que conozco más, como por ejemplo Isabel Coixet, que a pesar de haber tenido unos premios internacionales y tal, siempre hace películas con menos dinero del que vamos, que fuera están alucinados. Entonces, pues es que claro, tampoco te puedo decir quiénes son las personas y que eso signifique que esas personas acusemos de violencias, pero hay productores que es verdad que también cada vez hay más productoras mujeres que supuestamente hacen buenas prácticas, porque yo creo que aquí los géneros no salvan a nadie, o sea que no voy a ser yo decir que el productor del puro es malo y las productoras son buenas. O sea, yo creo que afortunadamente el cine español está cambiando, los premios internacionales están consolidando a unas artistas y a unos artistas emergentes que antes no existían porque los premios internacionales solo caían en Almodóvar. Entonces, aquí ha habido un giro. Ese giro, como ahora veamos a esas productoras, esos nuevos productores, os miraremos, Jesús, para ver si tenéis buenas prácticas. Ojalá, no. Para mí, David, hay una cosa que sí que sucede en el cine español, que es muy rico a muchos niveles y que es fantástico, y la mayoría de la gente de esta industria yo creo que es buena, ¿no? Y que funciona bien y trabaja bien y que tiene talento y historias que contar, pero creo que tiene un problema con la diversidad. Creo que es un problema que se está resolviendo, que la parte de las voces femeninas se está resolviendo y nos está dando precisamente las mayores alegrías de nuestra industria en años, pero no existe cine LGTB, o sea, hay películas LGTB muy, muy, muy poquitas, y desde luego muy pocas voces LGTB teniendo productos que no sean exclusivamente de temática queer. No hay voces racializadas. El relevo generacional en la cinematografía española se da
muy, muy tarde. El otro día lo hablábamos en una mesa del Festival de Málaga. Pues estamos hablando de que los directores y las directoras de este país con menos de 35 o 40 años no dirigen su primera película. Y eso es un problema, no porque necesariamente siempre tenga que dirigir gente joven, sino porque las historias, cuando se cuentan en un momento de vida determinado, se cuentan distinto a en otro momento de vida determinado. Lo mismo con la raza o con la orientación sexual o con la identidad de género. Tus circunstancias, al final, aunque estés hablando de ciencia ficción en la luna, va a moldear un poco tu visión. Totalmente. Y eso enriquece cualquier cinematografía. Y el cine español tiene que repensar o tiene que dar un poco pasos desde todas las entidades, las privadas y también desde las públicas, para favorecer un poco que haya esta diversidad en general. Hombre, yo creo que ha habido una cosa muy buena. Esta nueva generación, o sea, en los 2000, CIMA, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Cineastas, se funda en el año 2006 porque Itziar Bollaín, Isabel Coixet, se dieron cuenta que no venía nadie detrás. O sea, la crisis de los 2012, toda esta parte, produjo un vacío absoluto de cineastas hombres y mujeres. Eso fue una catástrofe generacional, que es gente que ahora puede tener 45 años y que quizá ha hecho una película y ha tenido una oportunidad. O sea, es un país terrible con la gente del cine. Yo creo que ahora vivimos una época más solidaria, en el sentido de que las escuelas, hay programas como los laboratorios de ópera prima, y entonces, por ejemplo, gente como Estíbaliz Urresola dice, bueno, es que hablan de estos centros en los que se mentoriza. O sea, CIMA es un buen ejemplo porque es una asociación en la que se cree en la mentorización. O sea, nos tenemos que ayudar. Y de hecho, en CIMA yo creo que hay un problema, y es que los chicos que no están en CIMA se sienten un poco solitarios. Claro. Porque es que esta industria yo creo que es tan dura. Es muy dura. Que necesitáis compañía, necesitáis compañía. Ejército. Necesitamos compañía. Yo sí que he ido a muchos laboratorios de desarrollo desde que salí de la escuela de cine, y son métodos fantásticos de conocer a gente, de posicionarte en la industria, pero también necesitamos dinero. Y financiación. Claro. No solo que nos den una palmadita en la espalda y nos digan que bien el guión que has presentado, que bien el proyecto de producción que has presentado. Necesitamos que lleguen las oportunidades, y las oportunidades pasan por, tú misma lo has dicho, María, estamos en una industria muy cara, que nos den dinero y que apuesten por nosotros de verdad, ¿no? Que haya una apuesta decidida. ¿Y qué habría que hacer? Pues yo creo que ahí tendría que, porque creo que pedírselo a las plataformas o a las entidades privadas es mucho más complicado. Yo creo que debería haber una apuesta más decidida por parte en este caso, del ICAI, del Ministerio de Cultura, del mismo modo que con más visión también, con esa visión que hablabas tú, María, de futuro, ¿no? Con las visiones femeninas la ha habido. Creo que ahora con las visiones femeninas y con todos esos premios internacionales se está abriendo todo un camino que está abriendo camino para también un determinado tipo de cine dirigido por mujeres, ¿no? Porque pues el otro día vimos, por ejemplo, Nina, de Andrea Jaurrieta, que es fantástica. Y que va al pelo, además. Y que va un poco al pelo de esto, porque al final habla un poco, pues bueno, habla del tema de los abusos, pero también tiene como este tono un poco como western, así como oscuro y demás, ¿no? Porque también se está como promocionando como un determinado tipo de cine, parece, ¿no? Como que esa diversidad luego ¿dónde está, no? En plan de, sí, vemos que con el tema de este determinado tipo de cine dirigido por mujeres está empezando a abrirse un camino maravilloso, fantástico, y que nos está dando unas alegrías. Pero tenemos como que diversificarlo, ¿no? También si lo pensáramos en plan... Total. Como muy capitalistamente, como una empresa, y que esto fuera una empresa cultural, digamos, joder, tendremos que diversificar también nuestra apuesta por edades, por diversidad de género, por determinados tipos de personas que estén dirigiendo y creando proyectos, para que cuantas más balas tengamos, nuestro cine es también importantísimo, porque el cine es una industria estratégica. En Estados Unidos se considera estratégica. Claro. Tiene una capacidad de representación. Gracias al cine español ha habido muchísima gente queer que se ha identificado. O sea, eso es una cosa que es importante. Yo creo que esta generación de mujeres, igual que en la mía, que fue Isabel Coixet y Itziar Bollaín, nos dio voz, porque si no, no estás en el relato. Y entonces hay muchísima gente que se ha quedado fuera del relato por desigualdad social, por género, por orientación o por pobreza. Y eso tiene que, evidentemente, España, que le ha ido muy bien como potencia creadora, pues sí, es verdad. El tema de la clase social, que es fundamental también en el audiovisual, porque es muy difícil acceder, estudiar en una escuela de cine es muy caro, y las historias al final se acaban contando desde un prisma, por mucho que cuentes
historia claro. de clase baja que es burgués. Entonces, eso también nos lo tendríamos sí, como esos que ciertos proyectos repensar. quizá como más dirigidos por mujeres o esos ciertos proyectos, digamos, queer que son más incómodos para el capital o el capitalismo y que como cuentan, bueno, historias un pelín más subversivas, eso no. O sea, si estás tranquilita en tu casa contando tus problemas muy íntimos y personales, no sé qué, cool. Pero como me hagas algo un poquito más como disruptivo, ahí entramos en un problema, ¿no? Sí, porque incluso las plataformas que luego tienen que comprar esas películas, las plataformas, lo que más les funciona, lo que mejor les funciona en el cine español son las comedias. Chorras, iba a decir. Entonces, bueno, decirlo. Vivan las comedias chorras porque dan de comer a mucha gente y enseñan a trabajar a mucha gente, que eso es importante, que eso lo dice José Luis Alcaín, el director de fotografía, que hay que trabajar mucho. Pero tiene que haber... Tienes que poder trabajar. Tienes que poder trabajar. Joder, si me dejas de hacer una, claro. Pues a lo mejor aprendo a trabajar y puedo hacer la tercera un poco más como... Hay que acostumbrarse a lo perturbador. Sí. O sea, hay que acostumbrarse. Yo creo que poco a poco hay que empezar a explorar esas zonas de la conversación que son un poco molestas. Y eso el cine y el audiovisual es un escenario maravilloso. Hablando de incomodidad, es verdad que yo creo que lo hemos tratado un poco en esta idea de hablar o no hablar, de mojarte, no mojarte, ¿no? También Berta Prieto, de Autodefensa, publicó un artículo en El País que decía algo así como: si yo soy una pringada y voy un día a una fiesta y lo sé todo, ¿qué no sabrá la gente que está desde hace años dentro de la industria? ¿Cómo solucionamos esta idea de poder hablar? ¿Cómo...? O sea, bueno, a ver, haciendo esto, ¿no? Sí, supongo, claro. Como mojándonos y hablando, ¿no? Pero ¿cómo podemos invitar también a que la gente hable y se moje, ¿no? Porque... Yo creo que hay, aparte de estos espacios que son fantásticos y que dan la oportunidad también, no solo a los que venimos, también a los que escuchamos, de aprender mucho y de sentirnos más seguros, yo creo que ahí sí que vuelvo a pedir un poco de responsabilidad de la gente que está en el poder, que es la que tiene que invitar hablar, que tiene que invitar a escuchar a la gente que está por debajo, que tiene que coger el teléfono y decir, oye, está pasando esto, ¿cómo te sientes tú al respecto? ¿Ha sucedido en algún momento? Yo lo digo porque en mi caso... Somos unas idealistas, ¿no, María? Unas idealistas completas. Yo tengo mucha fortuna, pero a mí me lo han hecho, ¿no? Jefas mías de llamarme, oye, Jesús, ¿qué onda con esto? Y hemos estado hablando y es fantástico. Pero yo creo que eso es precisamente por lo que yo no era tan optimista antes. Eso para mí es lo que falta, ¿no? Llevábamos... Dentro de la industria, yo también soy un pringao, más pringao que Berta, además, y llevaba escuchando hablar de este artículo del País que se iba a publicar meses, con nombres no solo el de Carlos, meses estamos hablando, y como yo, mucha otra gente. Estas conversaciones se están dando en la industria, pero se siguen dando en la clandestinidad, en la idea de te digo estos nombres para que tú te protejas, pero a la vez... nunca pasa, ¿no? al siguiente estrato. O igual ese estrato lo está hablando entre ellos. Bueno, es que está el tema jurídico. El tema jurídico es importante. Por ejemplo, pero eso no hablo de que se publique, María. No hablo de que haya un titular en un periódico necesariamente, que estaría fantástico. Hablo de que la gente que tiene el poder verdaderamente legitime esos discursos y dé espacio a las personas que están por debajo. No quita a Bollero de su sitio, ¿sabes? Que es una mirada reaccionaria, homófoba, racista, me estoy luciendo hoy, machista, y no lo hacen porque forma parte de su equipo, que es el equipo del poder. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer, yo como lo que hago y lo que puedo hacer es que me agarro un micrófono, me dan una grieta y yo intento utilizarla. Y porque, bueno, claro, yo ya tengo unos años y puedo hacerlo, pero yo creo que es súper importante hablar. Y si Berta hace este artículo en El País, muy bien. Y cuanto más alto sea el poder, pues aunque sea de una manera finísima y podáis meter una cuchilla pequeña, eso es lo importante. Grandes gestos, aquí tirar al gran Weinstein español lo veo muy difícil, no porque no exista, sino porque es que si esas personas tienen de hecho dicen que Harvey Weinstein cayó porque ya estaba su carrera cayendo. O sea, vamos a ver sí, que... porque ese poder ya no era tan poder como antes. Ya no era el de Pulp Fiction, ya no era el de Shakespeare in Love. Entonces, vamos a ver. Entonces, todo el mundo en la industria lo sabía. Absolutamente todo el mundo en la industria que se sentaban a tomarse cositas con él, todo lo sabía. Ellos y ellas. Lo que pasa es que la gente, pues quien se entraba en el juego o por lo que fuera,
pero había mucha gente que estaba a su alrededor y sabía lo que estaba pasando y decía, bueno, pues este tío está haciendo eso y yo me hago el loco. Yo creo que ahí hay una clave también que sí que tiene mucho que ver con la autocrítica que podemos hacer individualmente. Estamos en una industria que es muy pequeña, que es muy fácil que nos conozcamos todos o casi todos. ¿Qué pasa cuando a ti esto te llega de una persona que está muy cercana a ti y que tú conoces desde otra perspectiva? Que eso yo creo que es humano, que a ti te genera una situación de profunda incomodidad y que tú necesites un tiempo de reflexión, pero ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo nos comportamos ante eso? No estamos para nada enseñados a eso ni formados. Y además está la presión pública de que cuando se publicó el segundo artículo del País a las 7 de la mañana, a las 7:30 ya había gente, todo el mundo está muy callado aquí, o sea que también tienes la presión de decir algo de tienes rápidamente. que estar mencionándote todo el rato pero claro, es que en ese momento la gente que no había recibido las agresiones de Bermúdez lo único que pueden decir es que están con las víctimas, que ya me parece bastante. Sí, claro, totalmente. había gente que no quería coger ni el teléfono, pero... Pero imagínate que Carlos Bermúdez fuese tu mejor amigo de toda la vida. Y tú y es verdad que si es tu mejor amigo y quizá probablemente sea raro que tú no sepas de estas conductas, pero imagínate que eres completamente ajeno a estas conductas. Pero si es que yo he sido cómplice de las relaciones de poder durante todos mis años profesionales. He sido cómplice y he visto cómo había jefes que maltrataban y nos hemos callado todas y todos. Claro. Es que hemos sido... Y todos somos cómplices. Todos. Es que yo aquí esto no... a mí Carlos Bermúdez pues es lo que es, pero yo, hombre, sin llegar a ese punto, porque no he visto esas situaciones en la intimidad, desde luego que no, porque si no hubiera llamado a la policía, pero cómplices de los abusos de poder, yo sí. Sí, porque ahora se está como abriendo esa grieta que decías, ¿no? Desde la que empezamos a hablar y a mencionar y a empezar a mojarnos, pero claro, ahora... No voy a decir que ahora es muy fácil, pero bueno, es más fácil que en otros momentos o en otras épocas en las que, claro, esto estaba tan absolutamente normalizado, tapado, que es que hablar era, vale, chao tu carrera, chao, dejas de trabajar. Pero y el muy buen bonito. rollismo, David, Claro. porque yo oigo hablar a gente que habla de esto con un buen rollismo y saben que al que tienen al lado, yo lo sigo oyendo. O sea, el medio para el que tú trabajas no significa que ese medio tenga una orientación, no significa que tú la compartas y que tú compartas esos ideales, porque los ideales orteguianos, pues no te representan, no eres tú en tu carne. O sea, que yo creo que no es solamente parte del pasado, que yo he empezado a trabajar hace mucho, pero yo lo sigo viendo. Yo veo que el poder produce una fascinación, veo los juegos del hambre y que trepamos hacia arriba con tal de que nos caiga una guinda. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo Perdono por la cosa. No, muy poético. Te ha quedado muy de poeta. Me están dando un abanico. Sí, muy de poeta nos ha quedado esto. Pero ¿cómo encontramos ese balance? Que antes hablábamos de ello, ¿no? O sea, ¿cómo encontramos el balance? Que también lo hablamos con otras cosas, ¿no? De la incongruencia en la que a veces vivimos, ¿no? De la incoherencia, igual que hablamos desde un lugar muy privilegiado, porque aquí ahora mismo tenemos una voz, un micrófono, unas cámaras, una gente que nos está escuchando, pero hay otras muchas personas que no tienen esa posibilidad y no tienen ese espacio para poder expresarse, ¿no? Entonces, ¿cómo, a día de hoy, cómo lo gestionáis? O sea, ¿cómo gestionáis ese balance entre... Pues eso, a veces yo lo pienso con el activismo, ¿no? En plan de, yo ya he hecho mucho activismo hoy. Si ahora llego a no sé dónde y veo algo, chico, pues ya mi cupo de activismo de hoy ya no puedo más. No me puedo meter en más movidas. Es que desgraciadamente el maltrato que vemos alrededor o que sentimos no es tan físico, no se ve. Obvio. O sea, la mala cara que le ponen a una persona no es tan obvia, es que es más sutil. Entonces yo creo que pues animar a defender, a defenderse y a denunciar, animar y utilizar las redes sociales bien y buscar los canales de asociaciones, o sea, buscar canales seguros sobre todo. Y hacer comunidad, yo creo, ¿no? Sí. Que pasa mucho por hacer comunidad, yo creo acompañarnos, hablar y tener charlas como de amigas, ¿no? Como en plan en conjunto con más personas, porque eso realmente es lo que creo que nos salva, ¿no? No sentirnos solas ante el peligro de expresarnos como delante de todo el mundo. Y esto no deja de ser el callarse un mecanismo de supervivencia, ¿no? Que muchas personas conectan con lo que decíamos antes, con la precariedad y con el, pues es que tengo que comer, pues a lo mejor este mes tengo que comerme que esta persona me esté tratando como una mierda. Total. Porque como diga algo, es que no como este mes. Entonces, como ir viendo ahí cómo gestionamos, ¿no? Y antes, como ya de ir un poco cerrando, sí me gustaría también hablar del privilegio, ¿no? Que antes lo hablábamos, pues por ejemplo, con el tema de Penélope, que no va nada en contra de ella, vamos, pero
pero como que es verdad que hay voces y voces, ¿no? O sea, hay voces de personas que si se muestran, pues a lo mejor tú, Jesús, que estás empezando en la industria, tienes mucho más que perder que una persona que tiene un nombre, que tiene un poder y que tiene, pues bueno, al tener un poder entiendo que tienes gente a tu alrededor que también te puede proteger de alguna forma, ¿no? Mientras que si estás entrando ya te van a poder poner el cartel de qué problemático es, porque es que dice todo lo que piensa y cuando algo no le gusta lo dice, es muy problemático. Bueno, no sé si solo tener más que perder, porque imagino que una persona que está en una posición de poder y que quiere hablar tiene muchas cosas que perder también. Sí. O sea, que puede ser, puede tener incluso más que perder que yo, ¿no? Que estoy empezando y que realmente tengo mi carrera por construir. Pero sí que por lo menos va a ser más escuchada. Yo tengo compañeras de la escuela de cine donde estudié que han hecho hasta cuentas de Instagram contando sus historias de acoso desde hace años. Nadie ha difundido esas historias. Nadie las ha prestado nada de atención. Claro. Ahora se están prestando atención porque el principal diario de este país ha hecho una investigación sobre un nombre importante de la industria del cine de este país. Entonces, claro, ahí hay un tema del altavoz, ¿no? que comentabas. Para mí, y de nuevo, no sé si estáis de acuerdo, importante, pero no... Pero la industria del cine español no depende de Carlos Bermúdez. Pero no tan importante, quizá. O sea, en plan, importante a nivel nombre, importante a nivel de una persona que ha ganado premios, que tiene un reconocimiento, pero no importante al nivel de si esta persona cae, tenemos una movida aquí en la industria. Yo creo que es un nombre, como fue Pérez Santana, el productor de Los Feroz, que bueno, que son nombres que Carlos Bermúdez obviamente mucho más mediático y mucho más relevante, pero que no son tan incómodos para la industria echarles a un lado. No lo son. No Entonces, y todos hemos escuchado nombres de situaciones de acoso sexual, de situaciones de violencia en rodajes, nombres muy importantes del cine español que sí que serían incómodos. Y que en cambio ahí siguen y les siguen produciendo y les siguen contando sus historias sin ningún problema, a pesar de que son cosas que son vox populi. De nuevo, como decía Berta, si lo sé yo, es que lo sabe toda la industria. ¿Tú crees que van a salir más nombres en ese sentido? Yo creo que es difícil que salgan nombres muy, muy gordos, pero sí que creo que esto es importante porque la industria me consta que ha tomado nota y que hay gente que está asustada. Y eso es bueno, evidentemente no es suficiente también. Hay que reconocer que las denuncias tienen que ser garantistas. O sea, no se puede lapidar a la gente. En el país han hecho a las víctimas, les han hecho unas declaraciones juradas. Tú no puedes decir el nombre de una persona y acusarle de esto porque estás difamando y eso es un delito. Entonces, estamos en un Estado de Derecho y entonces tenemos que ser cautos y garantizar también la presunción de inocencia. Pero que en el ambiente sabemos que el poder oprime, que ha habido gente que ha utilizado su poder, y yo creo que es muy importante estos espacios en los que lo decimos claramente. Y yo creo que las grandes cabeceras están con los oídos abiertos y saben que tienen que cambiar cosas y que las grandes cabeceras y las grandes productoras y que ya igual que por ejemplo hay un buzón anónimo en el Ministerio de Trabajo, pues eso está empezando a hacerse en el cine. Y eso es fundamental para que haya espacios seguros. Es que, francamente, estamos hablando de unas cosas que mi experiencia vital ha sido vivir en el auténtico silencio. Las personas que habían sido acosadas se fueron, porque es que a mí me han dicho, fuera hace mucho frío. Eso era el leitmotiv del 2008 en las redacciones. Fuera hace mucho frío, o sea, como cállate bonita. Cualquier cosa. Entonces, hemos cambiado. Yo soy optimista porque hemos cambiado. Yo tengo amigas que se han apartado de los rodajes, ¿eh? Amigas yo tengo 25 años de mi edad que acaba de empezar en esta industria y que a día de hoy, o sea, espero que esto sí que esté cambiando verdaderamente, pero todavía es una realidad que ocurre de desamparo y de sentirse solo y sola, ¿no? Y nosotros hablamos y tenemos voz, pero imagínate fruterías, centros, pubs, todas las partes de todo el mundo, es terrible. Y yo creo que es una responsabilidad ser sinceros, pero también prudentes. No podemos ponernos aquí a lapidar porque hemos oído que hemos oído. Eso también yo creo que hay que como periodistas también, ojo, que el país ha hecho una investigación y eso es un lujo, ¿eh? Sí, absolutamente. Claro. Bueno, pues para cerrar
en un tono un poco más positivo, me gusta mucho que el otro día Pilar Palomero, no sé si pudisteis escucharla en el Festival de Málaga, sí. Ella en su discurso hablaba un poco como de esta otra forma de comportarse dentro de la industria, ¿no? Que como ella cuando empezó como directora de fotografía y empezó a hacer sus rodajes dijo, joder, pues si yo he aprendido que el mundo del cine funciona así, de esta forma como tan agresiva y tan atacante, cuando yo monte mis propias películas voy a tener que hacer lo mismo, ¿no? Y entonces como hizo como un poco un discurso en el que reivindicaba, ¿no? Decía, quiero reivindicar la bondad como una virtud que para mí debe primar más que el talento, ¿no? Y que me parece que era una cosa preciosa, absolutamente bonita y muy necesaria, que es verdad que aquí nosotros internamente la productora lo decimos mucho, ¿no? Que nos gusta más trabajar con buena gente que con gente talentosa. No es que no tengas talento, pero como que creo que al escucharlo en ella, como lo que decíamos antes, ¿no? La necesidad de referentes a los que escuchas hablar y de repente dices, wow, qué guay, ¿no? Porque no mola o no se lleva lo de la bondad, ¿no? Sí. Es como, qué pereza la bondad. En plan, no tiene como buena prensa o parece que no te vaya a traer negocio, porque lo que te va a traer negocio es irte a las fiestas, meterte rayas, no sé qué, y el mamoneo, ¿no? No hay ninguna película que deba estar por delante de las personas. Yo creo que esa es una de las cosas que yo he aprendido en los pocos años que llevo de profesión. O sea, no hay ninguna historia, ningún genio, ninguna gran película que pueda estar por delante de las personas y de su dignidad. Y eso pasa por todo el proceso de hacer cine, ¿no? Y creo que eso también conlleva un cambio de mentalidad muy profunda entre todos los que lo hacemos. Es que la narrativa capitalista es muy jodida, porque hemos adorado a los capullos de Quentin Tarantino. Y hasta qué punto nos han afectado querer ser como ellos. Entonces hay que tener también un ojo, ¿no? con a quienes admiramos y que esa frase de la bondad está sobrevalorada y tal. Bueno, pues yo creo que las ficciones también tienen que tener un sentido humano, no solamente la parte vacilona, porque el sarcasmo sale muy caro. O sea, yo odio el sarcasmo. Yo te veo bastante sarcástica a ti. ¿Sí? Un poquito, ¿no? Bueno, no, igual no, yo creo que soy burra, eres sencillamente. Pero es que esa cosa de que la bondad, este está sobrevalorado. No, o sea, no. De verdad, no seamos Santa Teresita, pero, joder, rodearnos con una cierta humanidad. Unos buenos seres humanos a tu alrededor, con una cierta, pues eso. Y se llega lejos, además. Pues esperemos que llegar lejos. Sí. Yo, ¿alguna persona que os venga a la mente con esto? De ejemplos de trabajo. Ejemplos para iluminar un poco el camino que vamos a emprender cuando ya cerremos este podcast y nos vayamos a casa. Gente que ilumine. Para mí, Pilar, me parece que el otro día esas palabras fueron absolutamente preciosas. Pues mira, a mí me ilumina mucho Isabel Coixet con su mirada retorcida, porque Isabel mira las cosas de frente. Y yo creo que Un amor es una película muy incomprendida porque sitúa precisamente a una mujer en un mundo hostil y luego ha habido gente que ha dicho, pues es que no lo entiendo, ¿qué le pasa si no le hacen nada? Pues pasa eso. Un amor es una película sobre unas miradas abusadoras hacia una persona. Sí. Bueno, yo he trabajado en Un amor, entonces realmente tengo como una mirada un poco como parte, ¿no? de la peli, pero realmente Isabel, Marisa y Sandra, las productoras, yo creo que es un ejemplo de por lo menos esforzarse en escuchar a las personas que tienen debajo, ¿no? Y por lo menos pararse a preguntar y en el momento en el que se dispara una alarma o hay algo en el que igual pues se equivocan o pueden haber sobrepasado un poco una línea, retroceder y poner solución y poner remedio, ¿no? Entonces, a mí eso en el día a día de mi trabajo me hace la vida muy, muy fácil. O sea, que son un ejemplo cercano realmente que admiro y que creo que es el paso a seguir, ¿no? Y el ejemplo a seguir de otra generación, de la generación que ahora tiene el poder y en la que los que estamos detrás nos tenemos que fijar. Yo me hago muchas veces, David, la pregunta de, bueno, igual dentro de 25 o 30 años estoy yo en el poder y estoy cometiendo los mismos errores. Exacto. Toco madera, espero que no sea así. Espero que no. Pero hay que fijarse en los referentes buenos para eso. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir. Gracias. Yo brindaría por la bondad, que aunque no está tan de moda, esperemos que se ponga un poquito de moda, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a este podcast. Que hemos sido kumbaya total. Gracias. Gracias.